Yo soy Miss Finanzas, bienvenidos a mi podcast. Vamos a hablar de arte, viajes, personajes interesantes, libros y todo aquello que podamos relacionar con el dinero. ¿Cuál es la misión de este podcast? Aprender. Bienvenidos. Hola mundo, bienvenidos a otro episodio de Mis Finanzas, el podcast. Y hoy tenemos a Cindy de Mercadearte, que vamos a hablar un poquito de marketing y mucho más allá. Bienvenida. Muchas gracias. Cindy, cuéntanos de dónde eres. Yo soy de Venezuela, pero ya tengo recorrido parte en otros países del mundo. Ya me contarás más adelante. Claro Ahora que sí. me gustaría saber, ¿por qué marketing? ¿Cómo empezaste en esto? Marketing. Déjame empezar por la parte controversial del asunto. Una de las cosas que dicen acerca de nosotros los mercadólogos es que somos vendedores de humo. Y cuando hablamos de vendedores de humo me refiero a que a veces nos contratan, pero nosotros no somos capaces de producir beneficios con base en esa contratación. Y a mí personalmente me gustan los retos y me gustan las cosas difíciles. Y la primera vez que escuché que justamente eso era lo que pasaba con los mercadólogos, dije, no, tiene que haber alguna manera de que esto funcione, tiene que haber alguna manera de poder representar, claro, de medirlo y representar todo numéricamente. Y allí es donde empieza mi viaje como mercadólogo y que pues hoy en día me dedico justamente a con una inversión, generar retorno de inversión y poder tener pues beneficios tangibles para las organizaciones. Pero con base en esto que te comento, a mí me gustaría primero decir que la gente tiene razón. Muchos de los mercadólogos son efectivamente vendedores de humo. Pero, ¿por qué? Hay que ver el background de esto y de dónde viene. Vamos a hacer una analogía con la cocina. Cuando una persona no entiende qué es la cocina, sueles pensar que simplemente es poner un montón de ingredientes allí, mezclarlos y que más o menos te sepa bien. Resulta que la cocina es química, pero quienes no han estudiado gastronomía no saben que la cocina efectivamente es química. Entonces, ¿por qué yo hablo de esta analogía con el tema del mercadeo y con el tema que la gente suele asociar con redes sociales? Porque cuando realmente empiezas a tantear el mundo del mercadeo, lo primero que se encuentra contigo es este tema de redes sociales porque es lo que está abierto, es lo que es masivamente atractivo y que no necesitas nada de inversión teóricamente para poder empezar a entablar una relación con las redes sociales, ¿no? Entonces, dicho de forma muy sencilla, cuando tienes algo a disposición, pero de alguna manera no ha habido digamos, un aprendizaje o una enseñanza detrás de todo esto, tiendes a pensar lo que piensas con la comida, que la comida es ir mezclar ingredientes y ya. Así como la gente cree que hacer mercadeo digital es ir y tener redes sociales. Estamos muy lejos de que realmente sea esa la verdad del asunto. Esto es muy controversial, ¿eh? Mira, ¿qué pasa con este tema? Vamos a hablar de forma clara. Redes sociales es simplemente dentro de una estrategia de marketing, dentro de toda una estructura. Imaginemos que marketing es como el cuerpo humano, redes sociales será una manito, un dedito de todo lo que realmente se puede hacer allí. Okay. Lo único es que redes sociales es lo que está a disposición de todo el mundo, masivamente, y es lo que la gente entiende como esto. Pero la verdad es que, por ejemplo, hablemos de un entorno B2B, business to business, o negocios que venden a negocios. Nosotros tenemos clientes B2B que hacen millones de dólares al mes y no tienen redes sociales, porque aquí lo que hay que entender es para qué fueron creadas las redes sociales y cómo esto influye dentro del proceso de mercadeo. Básicamente las redes sociales son un espacio donde nosotros entramos por entretenimiento, donde queremos ir a pasar nuestro tiempo y no hay nada menos sexy, por ejemplo, que una empresa de seguros que te esté hablando en redes sociales, a menos que haya un tema de entretenimiento o de aprendizaje, esto es importante, pero tú tienes que tener la disposición como consumidor para querer aprender en ese momento, ¿ok? Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. Cuando nosotros entendemos que esas redes sociales son para entretenimiento, empezamos a descartar, digamos, el mismo paquete o la misma estrategia para todas ellas, para todas las cuentas, para todos los clientes, y empezamos a ver realmente qué quiere la gente dentro de este proceso. Que es entretenerse. Que es entretenerse y además entendamos cómo funciona la red social. La red social funciona, independientemente de que estés en Facebook, en Instagram, en TikTok o en cualquier otra, funciona como si fuesen burbujas. ¿Por qué burbujas? Porque si a ti te encanta ver
gatos, carros y sombrillas, por darte un ejemplo, y tú interactúas con eso, la gente también interactúa contigo y la red social dentro de su algoritmo dice, ok, ya sé lo que le gusta a esta persona y solamente le voy a mostrar lo que le gusta. Porque si yo hago que esta persona vea lo que realmente quiere ver, va a pasar más tiempo dentro de la red social y eso implica que va a haber más publicidad y esa publicidad se convierte en ganancia para la plataforma. Entonces, si tú eres una empresa de seguros y nadie interactúa contigo de ninguna manera, de hecho ahora les cuento cuáles son los 3 indicadores de desempeño más importantes, pues lo que va a suceder en ese interín es muy sencillo, que nadie va a ver la empresa de seguros independientemente de que tu estrategia sea estar en redes sociales para captar nuevos clientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este proceso tan interesante? Que cuando vienes de un crecimiento donde la gente siempre relacionó el marketing digital con redes sociales, y estas personas en un lapso de 5 años teniendo algún tipo de habilidad comunicacional empiezan a hacer redes sociales y se vuelven gurús de las redes sociales y afines, pero sin el trasfondo completo a nivel matemático, a nivel científico, porque hay mucha ciencia detrás de esto. ¿Qué suele suceder? Que cuando tú transfieres esa información a los demás, como si fueses un tutor o un profesor, dicho de alguna manera, sin querer cometes mala praxis. Vamos a poner otra vez la analogía a la comida. Cuando tú cocinas y tú cortas el pollo, tú no puedes cortar el pollo en la misma bandeja en la que tú cortas los vegetales o cortas la carne de res o cualquier otro alimento. ¿Por qué? Porque el pollo suele ser altamente, no voy a decir que tóxico, pero sí puede contaminar, vamos a decir que es altamente contaminante para otras comidas. Y sin querer, puedes llegar a intoxicar a la gente por no tener los procesos correctos dentro de la cocina. En marketing sucede exactamente lo mismo. Si yo me llamo a mí misma experta en mercadeo digital, tú tienes una empresa de maquinaria pesada, por darte un ejemplo, y yo vengo y te digo, oye, no, es que tú tienes que estar en redes sociales únicamente, no estamos hablando de una estrategia 360, no te hablo de página web, no te hablo de estrategia de cara a la manera como vas a vender el producto, no te explico qué tipo de estrategia de ventas tienes que tener, o sea, no te doy un contexto completo, sino que te digo, amiga, tú lo que necesitas son redes sociales. Tú empiezas un proceso de inversión en redes sociales, ya sea de forma orgánica o inorgánica. ¿Y qué va a pasar en ese proceso? Nosotros tenemos experiencia vendiendo maquinaria pesada, por ejemplo, en Florida. La maquinaria pesada no se vende a través de redes sociales, se vende a través de otros procesos totalmente diferentes. ¿Qué te hubiese pasado a ti como cliente en ese caso? Que seguramente hubieses perdido el dinero. Eso es mala praxis. Porque al final de cuentas, así como yo en la cocina, por falta de conocimiento, puedo intoxicar a alguien y hacerle pasar un muy mal día o una muy mala semana, en redes sociales ocurre exactamente lo mismo y en marketing ocurre exactamente lo mismo. Al hacer mala praxis, por no tener claros ciertos conocimientos, ¿qué termina por suceder? Le hacemos perder dinero a la gente y ahí es donde viene el momento mágico donde dicen, ustedes son unos vendedores de humo, no tienen ni idea de lo que están haciendo y me hacen perder dinero. ¿Sabes que ahorita que comentas esto, a mí me han querido contactar y me dicen, oye, pues te queremos hacer una campaña, ¿no? Para que tú estés como mejor en redes sociales, empoderar a mis finanzas, etcétera, etcétera. Y te vamos a cobrar 15,000 pesos al mes, pero aparte de eso, tú tienes que meterle 5,000 pesos más de pauta. Y yo, ok, suena muy padre, ¿no? Pero yo me acuerdo que le preguntaba a esta chava de una agencia, le decía, ok, todo esto suena muy padre, pero me estás diciendo lo que me vas a cobrar, pero no me estás diciendo qué me vas a dar, ¿no? O sea, ¿en qué momento el dinero que yo te doy, así fueran 2,000 pesos o fueran 100,000 pesos, en qué momento se convierte en algo rentable para mí? Y esa presentación posterior nunca llegó a mí, ¿sabes? Entonces, me llama mucho la atención que me comentabas antes de empezar el podcast que tenías un cliente que te dijo que eligió tu agencia precisamente porque tú, números que metían, números que eras muy clara con la rentabilidad de lo que estaban invirtiendo. ¿Cómo logras que tu empresa de marketing sí pueda dar estos números? Lo primero que hay que tener en consideración es el objetivo. Y el objetivo tiene que ser numérico y temporal. Vamos a verlo como si fuese el caso en mis finanzas. Si tú contratas a una persona,
tú tienes que tener claro qué quieres lograr. Entonces, imagínate que tu objetivo en este caso sea, bueno, yo quiero obtener 30 clientes en un lapso de un mes. Eso es numérico y temporal, porque yo te estoy diciendo cuántos clientes quiero y te estoy diciendo en cuánto tiempo quiero lograrlo. No hay manera de que el equipo que contrates o tu equipo in-house no entienda lo que tú les estás diciendo. Ahora, ¿qué sucede usualmente dentro de las organizaciones o dentro de los proyectos personales y que también confunde a los especialistas en mercadeo? Ojo, es nuestra responsabilidad aterrizar estos números, pero esto suele ocurrir mucho. ¿Qué quieres lograr? No, yo quiero lograr tener más clientes. Ok, pero tener más clientes para ti es una cosa y para mí es otra. Para mí que tú tengas más clientes es uno más de lo que ya tú tienes. Para ti puede ser 30, 40, 50 o mucho menos de eso. No lo sabemos. Entonces, lo primero que hay que tener en consideración para poder llegar a un puerto seguro y tener números en las manos es tener un objetivo claro. Y eso es responsabilidad de ambas partes. Pero si el cliente no lo sabe y el cliente no lo entiende, yo éticamente tengo la responsabilidad de llevarte a ese sitio donde nos sentamos y te digo, a ver, no es tan sencillo como ir a contratar un servicio, primero vamos a estructurar numéricamente qué queremos lograr. Eso es lo primero. Y lo segundo es puedes tener conocimientos técnicos y muy específicos de, por ejemplo, cómo medir ciertas gestiones. Mucho se habla de cómo medir un influencer marketing y es una de las cosas más difíciles justamente por el proceso que hay que seguir, los números que hay que identificar. Y en todo esto hay fórmulas matemáticas y en todo esto hay data que hay que poder, digamos, desmenuzar para poder entender qué estamos haciendo. Pero en este caso, si tuviésemos que elegir algo por lo que a nosotros nos contratan, es algo que se llama Return of Investment o retorno de inversión, donde básicamente lo que necesitamos saber es cuánto invertimos, cuánto ganamos y con eso sale un porcentaje que dice si lo que hicimos fue positivo, fue negativo y cuánto realmente el cliente ganó a partir de esa inversión. Y todo esto tiene que ver directamente y de forma muy simbiótica con el departamento de finanzas, que es con quien tienes que estar pivotando mucha de la información y muchas de las cosas que suceden en ese proceso. Yo creo que también es importante dejarlo muy claro. Sí, por supuesto. Ahora, me gustaría preguntarte, cuando un cliente llega a ti y te dice, yo quiero invertir, o sea, yo no tengo problema en invertir esta cantidad de dinero y quiero que numéricamente tú me des estos resultados, me imagino, es lo que quiero que me respondas, si hay un punto del que dices, o sea, no es lograble. Hay veces que dices que no es lograble, pero porque ya tú tienes un background. Te voy a dar un ejemplo clarísimo. Nosotros, una empresa global, nos contrató para hacer unas campañas de ads publicitarios o publicidad digital dentro de Monterrey. Ellos tenían un número que ellos querían alcanzar, pero ellos no hicieron un estudio de mercado previo. Imagínate que a ti te digan, yo quiero llegar a 300.000 personas, pero la región o el sitio en el que estás trabajando nada más tiene 250.000 personas. Es tan sencillo como hacer una búsqueda de densidad poblacional y ver exactamente qué está sucediendo en esa región. Cuando nosotros teníamos apenas 30 días trabajando con este cliente, le dijimos, despídeme. Despídeme porque estás gastando dinero, ya llegas al punto de no invertirlo, sino quemarlo, estás quemando este dinero, no estás teniendo retorno y no lo vas a tener por una simple razón. La densidad poblacional es menor al objetivo que tú tienes asignado. ¿Okay? Ahí es donde tú dices, esto no va a funcionar definitivamente. O puede estar otras opciones donde es el punto inicial, que es exactamente lo que tú me preguntas, que dices, ajá, pero ¿cómo sé yo si te contrato a ti en este preciso momento si eso va a funcionar o no? No lo sabes. Y mercadólogo que te diga que sabe y te dé un número, te está mintiendo descaradamente. Tú puedes hacer simulaciones, tú puedes hacer proyecciones, pero es mentira que tú vas a poder entender cómo funciona el entorno, la audiencia, la oferta y la demanda hasta que tú estés ejecutando. Un ejemplo muy sencillo. Si nosotros empezamos a hacer una campaña de mercadeo contigo y yo te digo, sí, vale, venga, dame 20.000 pesos en honorarios profesionales y vamos a fijar una inversión de 20.000 pesos más, por darte un ejemplo, en ciertas plataformas. Lo primero que yo tengo que hacer es una campaña piloto. En esa campaña piloto, que es una campaña exploratoria, yo tengo que dedicarme a hacer algo que se llama A/B testing. A/B testing es probar diferentes audiencias, diferentes approaches, diferentes imágenes, diferentes colores, para yo entender qué realmente le importa al consumidor que está detrás de la pantalla. Hay un indicador que yo puedo utilizar para medir esto, que es el CTR, que es el click-through rate, que básicamente es lo que me dice a mí si esta campaña está teniendo interés o no está teniendo ningún tipo de interés. A medida que yo voy avanzando,
que te voy a contar algo interesante de la inteligencia artificial. A medida que yo voy avanzando, yo voy haciendo modificaciones con base en los números. El problema de por qué piensan que los mercadólogos somos vendedores de humo, y nuevamente, no todos los mercadólogos tienen estas herramientas, es porque justamente muchos de ellos no son numéricos. Más bien, estudian comunicación o mercadotecnia pensando que le van a huir a las matemáticas y la verdad es que no. Yo veo Excel todo el día y veo números todo el día. Y cuando hago campañas veo números todo el día porque mercadeo es número, básicamente. Entonces, si en este proceso yo voy tomando decisiones con base en los números que voy viendo, ya yo puedo saber si esto es viable o no es viable, pero no lo voy a saber en 2 días. Necesito más tiempo para estudiar ese mercado y para poder entender qué va sucediendo durante todo ese proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan esos 30 días, yo te digo a ti, oye, aquí está el reporte. Y el reporte me está diciendo, si tienes opción de generar esto que tú necesitas en estos canales o por lo contrario, hay que hacer un bypass y hacer algo totalmente diferente por otro sitio. Nos acaba de pasar, de hecho, con el cliente de maquinaria pesada. Cuando hablo de oferta y demanda, que eso es un término que tiene que ver mucho con finanzas, me refiero a que Google es un sistema de pujas, por ejemplo, cuando haces pauta en Google. Y si tú inviertes $1, pero yo invierto 1.5, yo voy a estar por encima de ti en la categoría, porque es un sistema de puja. Pero, ¿qué pasa si tú tienes una empresa de maquinaria pesada, por ejemplo, y tienes nada más $5.000 en el bolsillo y cuando haces una prueba piloto te das cuenta que tu competencia está invirtiendo $15.000 y tú estás invirtiendo 5? Y tú no tienes el músculo financiero para invertir más dinero. O sea, no lo tienes. Tan sencillo como eso. ¿Qué haces? Nada, tienes que buscar otra manera totalmente diferente de poder llegar a un sistema de captación de clientes. Entonces, ¿qué hicimos en ese caso? Dijimos, no inviertas en Google, más bien métete en unas campañas de branding, o sea, de reputación, que hagas un crossover entre lo que se hace en Google y lo que se hace en estas herramientas como Facebook, Meta en general y otras herramientas especializadas. Y a la par hacemos una campaña de PR para que la gente te vea en medios locales, específicamente dentro de la ciudad donde estás ejecutando. Eso traiga potenciales clientes, utilicen las redes sociales como si fuese una vitrina de validación social y posteriormente todos esos leads que nos lleguen los pasamos al departamento comercial, que es el departamento de ventas. Ahora, tú hablas con un mercadólogo y no te dice esto, te dice, claro, hay que estar en redes sociales y hay que aprender a hacer reels y ahora hay que estar en TikTok. Sí, pero no. Y luego Instagram ya está empoderando las fotografías otra vez. Sí, bueno, la verdad es que eso también es muy interesante. Instagram nace como un medio particularmente fotográfico y visual por una razón muy simple. En mercadeo también vemos ciencia. Básicamente el cerebro por naturaleza es muy flojo, muy, muy flojo, la verdad. Y para que tú tengas éxito en una campaña de mercadeo, lo primero que hay que tener en consideración es que tiene que ser muy simple, muy, muy simple. Mientras más complejo sea el proceso, más difícil es que la gente se enganche y te preste atención. Y número 2, que las formas tienen que ser curvas. En el proceso evolutivo del cerebro, en la naturaleza, si tú sales a pasear por Mineral del Chico o cualquier otro sitio que sea boscoso, que sea natural realmente, se te va a hacer muy difícil encontrar ángulos de 90 grados, va a ser demasiado difícil. ¿Por qué? Porque en el proceso de desarrollo de la naturaleza, eso no es algo que nosotros encontremos de forma natural. Entonces, el cerebro, al evolucionar con la naturaleza, que, ojo, nosotros de crear edificios tenemos muy poco y de crear estructuras tenemos realmente poco en comparación con todos los años de evolución de la mente humana y del cerebro. ¿Qué dice el cerebro? Esto me parece raro, me parece atípico y tiende a irse más por cosas como estas, dispositivos que tienen formas totalmente redondas. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, el iPod, en aquel momento cuando sale al mercado, es tan exitoso porque tiene un botón y tiene formas curvas. Ellos inmediatamente entendieron lo que el cerebro quería, que fuese simple, que fuese curvo y listo. Es simplemente hacer que el cerebro sienta placer sin que el cerebro entienda que está sintiendo placer. O sea, ¿por qué te cuento esto? Porque básicamente un mercadólogo tiene, o una persona especializada en mercadeo digital o no digital, tiene un abanico de cosas que debe aprender. No solamente podemos saber de mercadeo, claro. Tenemos que saber de ciencia, de finanzas para poder entender el financiero de la organización,
tenemos que saber algo importantísimo que es propiedad intelectual. Tengo muchos chismes de propiedad intelectual, pero ¿por qué? Ya va, aparte de propiedad intelectual, ventas e inteligencias de negocios, creo que ese es el pool más importante de conocimientos de un mercadólogo. Pero aquí viene otro tema importantísimo, la propiedad intelectual. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que no tienen idea de que si yo creo una fotografía, tú no la puedes usar sin mi consentimiento? Eso es una violación a los derechos de autor. Hace nada, una marca muy grande, que no puedo mencionar, pero es de cosméticos, recibió una demanda de $500,000. $500,000 ya, así, como si nada. Y yo conversaba con el director de mercadeo y le dije, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó. Bueno, que la agencia que nosotros contratamos resulta que publicó una foto que no debió haber publicado. Gracias a eso hubo 7 demandas internacionales y tuvimos que pagar $500,000 en demandas. Y esto fue en redes sociales. Entonces, imagínate algo tan sencillo como, no, mi sobrino me maneja mis redes sociales, no hay problema. Y de repente te meten una demanda de $20,000, no sé, 4 millones de pesos si quieres. Absurdo, ¿no? Por eso es que dicen que nosotros somos vendehumos, porque metemos a la gente más en problemas de lo que realmente los sacamos o les generamos beneficio. Pero es que tienes que tener todo el background que tú comentas. Sí. Claramente, pues no se me hubiera escuchado, o sea, no se me hubiera ocurrido a mí, pero ahora que lo dices, claro que por eso hay bancos de imágenes que puedes utilizar, que están libres. Por eso te ponen que incluso en los anuncios, ¿no? Que hacen por radio y todo, tienes que dar los derechos y lo que te pide Hacienda que digas y todo. Es muy importante. Sí, pero quizás tú y yo tenemos esa noción de conocimiento, pero una persona que además propiedad intelectual no lo tocan en las universidades de base. De hecho, Ni finanzas. No, ni finanzas. Hay muchas cosas que no se tocan en las universidades que deberían ser como básicas, pero más allá de eso, cuando tú vas a una maestría de mercadeo digital, tú no ves propiedad intelectual. No lo ves. Entonces, puedes cometer mala praxis y meter a mucha gente en problemas por esto. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? Para hacerlo sencillo. Va a ser vendehumo el que no tenga el conocimiento ni la experiencia necesaria para entender el abanico completo, que es lo que yo llamo el 360 completo, de lo que puede suceder de cara a un negocio. Entonces, si no tienes ese conocimiento, probablemente sí te vaya a meter en problemas esa persona y sí vayan a seguir pensando que somos vendehumo. ¿Hay muchos vendehumos? Sí, hay muchos vendehumos. ¿Hay pocos vendehumos? Yo no les voy a mentir, hay muy pocos vendehumos, pero por eso mismo, porque entienden de números. Sabes que estábamos grabando un podcast, un episodio con unos fotógrafos y justo para mí verlos en el mundo de la fotografía era muy claro que ahora cualquiera compra una cámara y dice, ya hago fotografías profesionales cuando vienen por su retrato, ¿no? Y no tienen como todo ese background, el estudio, el talento, pero el talento trabajado también, ¿no? El haber ganado diferentes premios que hacen de foto documental o de foto editorial, etcétera. Como toda esa escuela que se trae la experiencia. Y ahorita es interesante verlo en el marketing, que creo que lo que puede respaldar un poco y lógicamente es en las redes sociales. Tú ves a un Luisito Comunica que tiene un montón de seguidores y dices, claro, solamente hace reels, ¿no? Seguro sabe de marketing. Y entonces ves a muchas personas que te dicen, es que yo pues hago marketing, entonces pues yo te puedo hacer que llegues a la cima, ¿no? Como todas estas personas en redes sociales que lo tienen. Sin embargo, claramente ahora que te escucho, digo, wow, o sea, viví en la ignorancia completamente, porque sí creo que incluso yo me he dejado llevar. No he contratado nada porque al final como que no me hace clic, pero sí de repente dices, oye, pues quiero mejorar en esta parte, ¿cómo le hago? Ayúdame. Y eso que yo tengo siento que algunas medio nociones creativas ahí, pero definitivamente yo sí he tenido esa humildad de decir, no soy experta, ¿no? Me hace mucha lógica cuando me hablan muchas marcas que tienen que ver con dinero y me dicen, Litzy, ¿nos puedes mandar tus números porque queremos proponerte para tal marca? Y yo imagino que un influencer dice, sí, te mando mis números, ¿no? Y yo la verdad les digo, ¿cómo? ¿Para qué marca? ¿Qué voy a decir? O sea, primero dime que para qué me estás proponiendo. Y yo de verdad no me gusta decir, oye, o sea, se supone que yo soy la experta en finanzas personales, no le puedo decir a la gente, métete acá cuando ni siquiera lo he asesorado, ¿no? Pero eso lo hago por lógica, ¿no? Porque hay estudiado marketing.
Claro, lo que pasa en este caso es que cuando te hacen esa propuesta, es más una propuesta de influencer marketing. Ellos necesitan que tú avales cierta información y que a tu audiencia le des cierta información también para beneficiar a la marca que te contrata. ¿Por qué la marca te pide números? Que menos mal que lo hacen, porque hay muchas marcas que no te los piden. Porque hay que saber, por ejemplo, cuál es tu alcance real. Que tú tengas 100.000 seguidores, por ejemplo, no implica que tú alcances a 100.000 personas. Eso no es cierto, porque usualmente en la dinámica social, la red social solamente te deja alcanzar como el 10% de la audiencia aproximadamente. Porque aunque tú hayas construido 100.000 seguidores, ellos siguen queriendo que tú pagues. Y está bien, es un modelo de negocio y es totalmente viable. Entonces, en este caso, si las marcas no te piden tu alcance, tampoco pueden determinar dentro de una fórmula matemática después si el alcance más otro número genera una tasa de conversión versus genera el porcentaje de engagement, que es básicamente lo que nos ayuda a nosotros a saber más o menos qué tan efectiva puede ser. Dicho de manera más sencilla, con tus números, yo primero saco un porcentaje de engagement. El porcentaje de engagement es qué tanto la gente realmente te presta atención, qué tanto se enganchan con tu contenido. Posteriormente a eso, yo más o menos puedo hacer una proyección de qué pudiese lograr yo contigo si trabajo directamente contigo. Después de hacer esa proyección, pasamos a lo que se llama prueba piloto, donde yo te pongo una actividad muy específica, tú la cumples y yo genero una serie de números para saber cuál es tu tasa de conversión. O sea, cuánto realmente me hiciste ganar a mí después de que yo hice esta prueba piloto contigo. Y si tu tasa de conversión fuese el 30%, por darte un ejemplo, yo como marca digo, buenísimo. Ya yo sé que si yo a esta persona le doy, no sé, $10.000 y se lo pongo en las manos, yo voy a tener $10.000 de break-even, que no gano ni pierdo, pero además voy a tener un 30% más también de ganancia. Eso es el ROI. Pero en el 30% de tasa de conversión, perdón, es que básicamente si tú llegas a 100 personas, las 30 personas tú las conviertes. Okay. Tan sencillo como eso. Entonces yo lo que quiero saber es cuánta capacidad tienes tú de generarme beneficios a mí. Por eso te estoy pidiendo los números. Ahora, lo triste de todo esto es que probablemente no te pidan los números correctos. Probablemente te dicen cuántos seguidores tienes, cuántas impresiones tienes tú al día o cuántas impresiones tienes por publicación. Eso es lo triste, hay que saber pedir los números correctamente para poder hacer estas proyecciones. Entonces no es descabellado que te lo pidan. Más bien... No, lo que no se me hace descabellado que me lo pidan, lo que se me hace descabellado es que, o sea, yo no me considero, o sea, yo no gano dinero, ni me gustaría ganar dinero por hacerle publicidad a marcas financieras. Esa no es mi chamba, porque mi chamba es generar cultura financiera y que la gente tenga unas finanzas más sanas. Entonces yo no puedo decirle a una persona, oye, saca un crédito aquí, ¿no? Yo lo estoy avalando, porque ¿cómo puedo decirle a una persona que se endeude si ni siquiera sé cuáles son sus necesidades financieras? Bienvenido. Se me hace peligroso hacer eso. Entonces por eso no me gusta, o sea, que me digan, oye, te quiero proponer en algún momento me decían para una marca de criptomonedas y yo, o sea, eso es súper riesgo. Sí, no voy a salir a decirle a la gente, invierte en cripto, nada más porque sí, porque no he hecho un estudio, que es lo que tú haces cuando ves a tus clientes, ¿no? Se me hace un poco peligroso, no que me pidan los números, sino que me pidan los números sin decirme primero qué voy a hacer y para quién, ¿sabes? Es que aquí entramos en la parte ética del asunto. Tú como profesional puedes decidir que eso es una línea de negocios para ti, puedes decidir que eso no es una línea de negocios para ti, tan sencillo como eso. Es lo mismo que cuando un médico viene una farmacéutica y le paga por promover un medicamento. Depende de ti estar de acuerdo o no estar de acuerdo también. Por ejemplo, si fueses un psiquiatra que está muy en pro de los antidepresivos, que justo hace un par de días veía un documental sobre eso. Qué peligroso. Sí, es que ya va. Teóricamente, si tú eres un profesional de la salud, especialista en el tema, tú puedes tomar la postura que tú consideres que es correcta con base en tu especialización y en todo el background que tienes como médico. Y viceversa. Tú puedes ser un psiquiatra muy holístico y decir, no, a ver, hay maneras de trabajarlo y no precisamente es este approach. Entonces tú como profesional tienes una carga ética que dices, voy por esta línea de negocio, lo añado dentro de todo mi abanico de opciones de recibir dinero y de producir dinero, o no lo hago. Y los médicos están bajo el mismo precepto, ¿no? Ahora, si resulta que tú conoces muy bien el producto financiero
y tú sabes que es un buen producto financiero versus la competencia que te ofrece opciones terribles y más bien termina por estafar a la gente, ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? Yo este producto financiero lo conozco muy bien y ¿sabes qué? Sí lo voy a recomendar, pero porque me quito una mano a que te funciona perfectamente. Ojo, aquí hay nuestro mejor amigo, depende, porque depende de tu situación financiera, depende de cómo te manejes tú financieramente, depende de Sí, muchísimas de muchas cosas. cosas. Pero si tú decides trabajar con un nicho de mercado muy específico y tú sabes que ese producto funciona, éticamente es perfectamente correcto que tú decidas más bien hacerlo. Más bien estarías beneficiando a mucha gente que quizás no sabe que eso existe y Claro. puede ser una buena opción, definitivamente. Depende de ti. Quiero preguntarte, ¿una campaña de marketing puede cambiar la manera de pensar de las personas? Uy, mira, esto es tricky. Esto es muy particular porque dentro de nuestro embudo de mercadeo existe algo que se llama generación de demanda. ¿Ok? O sea, en un embudo de mercadeo tienes visibilidad, que es decir, hola, aquí existo. Después está la generación de demanda, que es donde la gente empieza a pensar, uy, creo que lo necesito, creo que puede ser bueno para mí. Y después tienes la fase de conversión, donde la gente te compra. Después tienes la fase de satisfacción, donde verificas que la gente esté contenta o no con lo que compró. Y finalmente está la fase de lealtad. Lo que tú me preguntas es si una campaña de marketing puede cambiar el pensamiento de la gente, la respuesta es sí. Pero aquí hay un componente ético muy, muy grande. ¿Cuál sería mi recomendación? Y hago aquí un paréntesis. En el caso de Cambridge Analytica, de hecho, que fue un super boom en Inglaterra, que donde básicamente esto, para hacerlo muy sencillo, a través de redes sociales se convenció a la población de UK o de Gran Bretaña que aceptara el Brexit cuando la gente no sabía lo que estaba aceptando. A partir de allí hubo una línea muy importante de demandas donde además en ese proceso de demanda se exigía que se cambiaran ciertas dinámicas en las políticas de ejecución de anuncios, donde la gente fue muy manipulada según una cierta parte a aceptar el Brexit cuando no entendían lo que estaban aceptando y todo eso vino de campañas de marketing y mercadeo, ¿no? Entonces, a ver, si estás vendiendo cualquier cosa, tienes que tener en consideración que sí puedes modificar la forma como la gente piensa, pero al mismo tiempo puedes estar modificando de forma muy agresiva la calidad de vida de la gente. Hoy en día, Gran Bretaña, con el tema del Brexit, más bien están tratando de revertir esta posición porque justamente teníamos beneficios estando dentro de la Unión Europea, ¿no? Y cuando haces algo con un producto, puede ser exactamente lo mismo. Hablemos de una campaña de marketing que salió hace poco sobre influencers que le decían a la gente que se cambiara el color de ojos. ¡Wow! Wow, esa no me la Ok, sabía. eso está muy interesante porque salieron varios especialistas, oftalmólogos, a decir que eso era una locura, con lo que estoy completamente de acuerdo, porque no conozco los aspectos técnicos porque no soy oftalmólogo, pero el punto es que en el proceso en el que tú te cambiabas el color del ojo, creo que lo que hacías era retirar la melanina, disculpen si no lo digo correctamente, no soy oftalmólogo, pero en ese proceso más bien aumentabas las posibilidades de forma muy, muy agresiva de que la gente se quedara ciega eventualmente y que perdiera completamente la visión. Entonces, estos influencers que estaban hablando de promover el cambio en color de ojos, ¿qué estaban logrando? Que la gente en un lapso de tiempo determinado disminuyera su calidad de vida porque simplemente te ibas a quedar sin visión solamente porque estéticamente querías tener ojos azules, porque los oftalmólogos explican que es que no puedes elegir el color de ojos. En lo que tú retiras esa melanina, y discúlpenme nuevamente si no lo digo correctamente, el único color al que puedes apuntar es azul, porque así es que se queda el ojo definitivamente. Entonces, ¿podemos cambiar la percepción de la gente? Sí, para bien o para mal. Es muy peligroso, realmente peligroso. Entonces, por eso ves a las plataformas que te ponen limitantes, donde, por ejemplo, tú no puedes hacer segmentaciones por religión, porque es discriminatorio, no puedes hacer segmentaciones por income, o sea, por cuánto ganas, porque eso también es discriminatorio, y eventualmente nosotros, los especialistas, tenemos que dive in o irnos muy profundo en la información y en la data para poder tomar decisiones que sean beneficiosas para nuestros clientes. Esto no es algo que pueda hacer cualquiera, ni personas que no tengan la capacidad de discernir y de preguntarse por qué todo el tiempo y sobre todo de analizar muchísimo la data. Entonces creo que eso responde a tu pregunta y vemos que podemos estar muy en peligro en todo ese proceso, ¿no? Oye, te escucho y estoy anonadada. Me encanta todo lo que me estás contando.
¿Cómo te ha ayudado o cómo va de la mano la inteligencia artificial en el marketing actualmente? Mira, está muy buena esa pregunta porque con todo este boom de inteligencia artificial está ocurriendo lo que sucedió antes en los departamentos de mercadeo, donde decían redes sociales se convirtió en el non plus ultra de nuestra gestión y ahora todo es redes sociales. Hoy en día, ahora todo es inteligencia artificial. A ver, la inteligencia artificial, las redes sociales y todo lo que nos pongan en nuestras manos son herramientas. Y las herramientas son tan inteligentes como quienes las manejan. Con herramientas podemos hacer cosas muy buenas o podemos hacer cosas muy malas. ¿Qué pasa? Si hablamos de campañas publicitarias específicamente, ahí hago una diferenciación porque las campañas publicitarias funcionan con inteligencia artificial. O sea, es, digamos, vamos a verlo como un atleta que va aprendiendo ciertas cosas y va siendo entrenado para alcanzar un objetivo. Explicado de manera muy sencilla, cuando nosotros tomamos una campaña de ads publicitario, es como si tú me entregaras a mí un atleta que quiere correr un triatlón y quiere ganarlo, pero todavía no está preparado para eso. Esa fui yo el año pasado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Somos tu entrenador, ¿ok? Tú me das ese corredor, que en este caso vas a ser tú, o ese triatlonista, y ¿yo qué tengo que hacer? Primero tengo que darte una dieta correcta a nivel nutricional. Tengo que ponerte a hacer los ejercicios correctos con base en el tipo de ejercicio que vas a hacer para poder alcanzar el objetivo del triatlón. Yo necesito tener muchas herramientas para ponerte a funcionar a ti como triatlonista. Lo mismo pasa cuando nosotros nos entregan una cuenta de ads publicitarios. Esa inteligencia artificial es ese atleta que nosotros, a medida que vamos alimentando de información, ojo, no solamente alimentar información, hay información que nosotros de las que tenemos que privarlo. Así como yo te puedo privar de los, no sé, de los dulces y de los azúcares refinados, yo a la inteligencia artificial la tengo que privar de ciertas cosas para que tenga exactamente lo que yo necesito para alcanzar ese objetivo. Entonces, cuando tú entiendes eso de esa inteligencia artificial, dejas de verla como si fuese un Superman del marketing digital. No lo es. O sea, lo que hace es automatización de procesos. Puedes hacer cosas más rápidas si les das las indicaciones correctas, pero ella de por sí no va a producir resultados por ti. Tú tienes que saber darle esas indicaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? No podemos idealizar la inteligencia artificial, ni podemos idealizar las herramientas en general, y mucho menos idealicemos redes sociales. Todo en su justa medida y con el conocimiento correcto para evitar que eso genere mala praxis y que terminemos por lastimar de una u otra manera a nuestro cliente u otras personas que estén a nuestro alrededor. Esa sería mi recomendación más tajante en este tema. Qué interesante. Ok, perfecto. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte, una persona que quiere hacer una campaña publicitaria con Mercadearte, ¿tiene que ser el dueño de un negocio o puede ser una persona, como por ejemplo yo, más o menos saber si, por ejemplo, tiene que tener un presupuesto de un mes, de 6 meses, cuánto dura una buena campaña? O sea, como un poco para que la gente conozca. Todo eso depende. Como una asesoría. Todo eso depende definitivamente de qué tipo de empresa sea y cuál es el objetivo que quieres lograr y cuál sea tu músculo financiero. Eso no es algo que se pueda responder fácilmente porque mucho depende nuevamente de la persona. Ahora, ¿qué sería lo más adecuado? Lo más adecuado es que si no sabes nada de esto, o ya como decimos en Venezuela, te han metido mucho gato por liebre, o sea, te han embaucado, te han estafado, o tú te has sentido estafado, porque no es lo mismo que te estafen a que tú te sientas estafado, importante. En ese caso, contacta a un especialista, pero un buen especialista. Nosotros podemos ayudarte en caso de que sea necesario, pero lo importante es que ese especialista se tome el tiempo contigo de asesorarte, de explicarte ciertos términos y de entrar en sintonía contigo. Porque, ¿qué sucede? No es que nosotros, profesionales de mercadeo, siempre metamos la pata, no. O sea, digo nosotros porque yo formo parte del gremio. Oh, esto es importante. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque a veces los clientes vienen con una idea muy particular que es un poco irreal. Y si uno no es capaz de explicarle que eso no es posible o que eso va a tardar tiempo, sobre todo que va a tardar tiempo, lo que sucede es que después dicen, tú me quedaste mal.
No, a ver, si tú inviertes un solo mes en ads publicitarios, probablemente no vayas a ver efectividad, porque los primeros 30 días son exploratorios, y después empieza una curva de aprendizaje donde eventualmente tú estabilizas el sistema, donde empiezas a entrenar a ese corredor o a ese atleta y eventualmente llegas a ser un atleta de alto rendimiento. Pero necesitas una curva de aprendizaje para que eso llegue a su punto. Los clientes piensan, o la gente en general piensa que eso es rápido. Tú inviertes y ya inmediatamente estás ganando. No, vamos a aguas profundas un poquito, sin darles mucha lata, obviamente. Si tú quieres hacer una campaña donde quieres atraer potenciales clientes a un negocio B2B, que es una venta de servicios como lo que tienes tú y como lo que tengo yo, si tú no tienes una página web especializada, y no te estoy hablando de un home, sino un URL, o sea, una pantalla específica para vender un servicio específico, lo que estás haciendo es quemar dinero, por ejemplo. Entonces, ¿por qué lo estás quemando? De manera muy sencilla. Si tú mandas a una persona al home de una página web y esa persona tiene 10 servicios, ¿cuántos clics tienes que hacer tú para llegar a obtener la información que necesitas para contactar a esa persona? Demasiados clics. Eso se llama experiencia de usuario. Me estás alargando el proceso de forma considerable. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Decirle, señor cliente, te explico algo. Si tú tienes una empresa de servicios y queremos dar a conocer un solo producto, tenemos que tener una página web muy específica. Ay, es que yo no tengo esa página web, hay muchos que no tienen, o no tengo ese landing específico que es una página de aterrizaje. ¿De qué otra manera lo podemos hacer? A ver, nuevamente, esto es lo que tú necesitas para funcionar correctamente. No, pero yo no quiero. Ah, bueno. Yo te puedo hacer la campaña publicitaria, pero levanto la bandera. No va a funcionar. Sí, es como, ahora que lo relacionas con la comida, es como tienes que comer frutas y verduras. ¿No quieres? Bueno, pero esto es lo sano, ¿no? Eso es correcto, la analogía es exacta. Entonces, aquí es un tema de educar al cliente, pero no lo puedes educar si tú no estás educado. Claro. Si tú no tienes esa información. Y no solamente es un proceso de educación, porque hay gente que es muy pedante en ese proceso. Es lo que yo digo porque yo sé, porque yo soy el especialista. No. Tenemos que entender que estamos frente a una persona que quizás no es técnica, a una persona que no tiene el background que nosotros tenemos, y nuestra función es ser pedagógicos y explicárselo. La mayoría de los mercadólogos, lamentablemente, no tienen esa habilidad, de que es una habilidad pedagógica, es una habilidad de enseñanza. Y muy pocos somos los que realmente nos gusta entrar en un proceso de enseñanza verdadero. Entonces, eso es importante también. Si vas a buscar un proveedor, que sea un proveedor que se tome el tiempo para explicarte, para enseñarte, y que tú aprendas con él en esa curva de aprendizaje, para que no solamente entiendas el valor del trabajo, sino entiendas cómo potenciarlo desde donde estás sentado, que también creo que es muy importante. Muchas gracias. Cindy, pues me gustaría que ya nos dijiste todo esto. Ahora cuéntanos qué estudiaste y quién eres para que sepan por qué nos hablas de todo este conocimiento. Mira, yo tengo una licenciatura en comunicaciones corporativas, pero me enamoré profundamente del tema de mercadeo cuando estaba en la universidad, así que decidí irme a España a estudiar una maestría de dirección de marketing digital en ESDEN, la Escuela de Negocios. En ese interín también dije, oye, qué interesante esto de aprender sobre comunicaciones corporativas. Así que estuve estudiando, obviamente, me dieron un diploma de la Universidad de Cambridge específicamente para tener efectividad en el proceso comunicacional. Acabo de terminar una certificación en estrategias disruptivas de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios, justamente porque por mi interés en cómo hacer bypass al momento de encontrarme con situaciones que no puedo resolver solo con pauta publicitaria, sino que tengo que ser muy estratégica para poder ayudar a mis clientes. Entonces, eso me ayudó mucho últimamente a entender ciertas aristas que podía descubrir, ¿no? Y también tengo pues, otra maestría en mercadeo ya en un tema pues, tradicional, y sí he sido profesor de maestría pues un montón de tiempo. Y ahorita estoy abriendo mi propia academia, que es una unidad de negocios totalmente diferente de mi agencia, justamente por esto mismo. Porque quiero subir o ayudar a los mercados globales a subir la barra y a evitar este tipo de situaciones donde la gente cree que abusan de ella, que en muchas ocasiones es cierto, en muchas ocasiones no, por la falta de conocimiento. Entonces yo lo que quiero es que los potenciales clientes entiendan lo que están contratando, y quiero que mis colegas eviten estafar a la gente sin querer, porque a veces es simplemente por falta de conocimiento.
Y es exactamente lo que queremos evitar que suceda en este proceso. Hoy tengo pues más de 10 años en el mercado trabajando con marcas pues muy grandes como Nestlé, como Sanofi, como Kimberly-Clark, la Asociación Mundial de Boxeo, The World Boxing Association o afines, así como empresas muy chiquititas y emprendedores muy chiquititos con los que eventualmente llegamos a puerto seguro y crecemos de manera natural. Excelente, me encanta. Ahora, tu agencia Mercadearte, yo pensé que estaba en la Ciudad de México y me estabas diciendo que no, que estás en varios países, pero la sede está en Norteamérica. Es correcto, nosotros somos una empresa realmente norteamericana en los Estados Unidos, pero empezamos en Venezuela, después abrimos una sede en Panamá, después abrimos una sede en los Estados Unidos y hoy por hoy tenemos una sede comercial, no fiscal, dentro de Ciudad de México, porque amo profundamente la Ciudad de México. Así que dije, bueno, me voy a vivir a Estados Unidos, me voy a vivir a la Ciudad de México. No, yo amo México con todo mi corazón. Wow, me encanta. Sí, sí. Y bueno, nuestra especialización está en ads publicitarios, posicionamiento SEO, que tiene que ver con cómo posicionarse en la primera página de Google. Dicho de manera muy sencilla, esto es muy, muy, muy complejo. Creación de páginas web. Nos contratan también mucho para ayudar al proceso de influencer marketing, para poder ayudar a las marcas a medir si algo funciona o no funciona. Podemos hacer proyectos de tecnología, pues, de los más chiquitos a los más grandes. Email marketing también. Y hay muchas áreas como estudios de mercado que también abordamos muchísimo en diferentes países, justamente para, si vas a abrir un negocio, saber si tiene suficiente demanda el sitio donde le estás abriendo o ni se te ocurra porque no hay, o hay exceso de oferta, por ejemplo. Todo eso nosotros lo cubrimos en un proceso de mercadeo con nuestras aristas. Perdona que me extienda, No, hay está algo, perfecto. hay algo muy importante. La gran diferencia entre nosotros como agencia y muchas otras agencias es que nosotros no nos quedamos en mercadeo. Nosotros tenemos una división de propiedad intelectual para que nadie, o sea, nadie vaya a tener problema con su marca. Algo tan sencillo como, a ver, estás empezando una marca nueva. Hay que primero hacer una búsqueda denominativa o mixta dentro del mercado para entender si esa marca ya está registrada. Porque si tú empiezas a utilizar esa marca y empiezas a hacerle mercadeo a esa marca, cuando alguien más la registró, después te puede llegar una demanda o te puede decir, hey, me debes tanto por hacer uso de mi marca, justamente porque no sabías que esa marca estaba registrada. ¿Le ha pasado a nuestros clientes? Sí, muy en el pasado, hace más de 10 años, y por eso dijimos, no, tenemos que tener una división de propiedad intelectual para que cuando un cliente llegue, lo primero que preguntemos es, ¿sabes si tu marca está disponible para ser ejecutada o usada en ese país? Nos ha pasado muchas veces, no sabía que eso tenía que hacerlo. No te preocupes, nosotros hacemos toda la gestión con un especialista, obviamente son abogados de propiedad intelectual que tenemos en diferentes partes del mundo, para asegurar que no vayas a tener un problema legal en este caso. Trabajamos, por ejemplo, con una división de ventas. ¿Por qué? Yo te puedo estar produciendo clientes, o sea, leads. Leads son potenciales clientes con nombre, apellido, correo electrónico y el número de teléfono. Eso es lo básico, un lead. Yo te puedo estar generando eso, pero ¿qué pasa si yo te los mando y tú no los cierras? No los conviertes en clientes. Adivina a quién le van a echar la culpa. A mí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos un equipo de ventas muy especializado y si vemos que tu problema está en que no sabes cerrar ese cliente o tu equipo de ventas tiene problemas para hacerlo, te asignamos a nuestro equipo de ventas y ellos te enseñan cómo cerrarlo de forma efectiva. Te quitamos otro problema de encima. Wow. O inteligencia de negocio. Por ejemplo, en el caso de franquicias, que nosotros trabajamos con franquicias también. Oye, tengo problemas en mis procesos. Estoy vendiendo menos porque estoy siendo más lento al momento de producir tal cosa. Tenemos un especialista en inteligencia de negocios que viene y te dice, oye, el problema está aquí. Si nosotros resolvemos este problema, eres más efectivo y tienes más revenue. Ok, perfecto. ¿Las agencias de marketing hacen eso? No lo hacen. Porque desconocen que todas esas aristas puede afectar de forma considerable el trabajo que haces dentro del departamento de mercadeo. Nosotros sí lo añadimos. Es que cierras todo el proceso. Sí, es un 360 completo entre todo lo que puede suceder para que puedas ayudar al cliente de forma muy efectiva y que no, primero no vendas humo y segundo no seas un bate quebrado, que es lo que nosotros, como lo llamamos en Venezuela. Un bate quebrado es una persona que dice saber mucho, pero el momento en el que tiene que ejecutar, no sabe ejecutar y no puede generar resultados efectivos. Wow. Pues muchas gracias, Cindy, por todo lo que nos compartes. En redes sociales te encuentran como @mercadearte.
Gracias por todo lo que nos compartes y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo episodio. Les mandamos abrazos que son 100% libres de impuestos. Hasta pronto. Oye,